En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda. Y lo que haremos en concreto será modificar la forma en la que recibimos los datos del formulario. Hasta ahora lo que hacíamos era tener el formulario en todo momento visible en nuestra aplicación web. Pues bien, ahora lo que haremos será crear un botón para que cuando hagamos clic en él se abra un modal y nos muestre ese formulario. De este modo se quedará más limpia la interfaz de la aplicación. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver tengo abierto el proyecto de aplicación web y aquí en principio teníamos el formulario y dos botones. Uno de ellos me mostraba los contactos al hacer clic encima. Estos contactos eran obtenidos a través de una hoja de cálculo de Google Sheets, que era esta de aquí. Y además teníamos un botón que me permitía crear contactos. Si aquí introducía, por ejemplo, ahora otro contacto que se llame Tom2 y aquí abajo, por ejemplo, modifico el correo y hago clic en crear contacto, aquí lo que sucedía es que este contacto se añadía a la hoja de cálculo de Google Sheets y a continuación se cargaban de nuevo los datos. Y ahora ya me aparecía ese nuevo contacto. Y además, si vuelvo a la hoja de cálculo, puedo comprobar que aquí también se ha introducido. Bien, pues ahora lo que haremos será eliminar este formulario de aquí de la pantalla de inicio e introducirlo dentro de un modal. Para ello vamos a entrar a Bootstrap y vamos a ir al apartado de componentes y los modales. Y aquí si bajamos hacia abajo tenemos un ejemplo de modal. Si hago clic encima de este botón, pues me aparece un modal con un título, un contenido y aparte una serie de botones. Pues bien, lo que vamos a hacer es algo parecido, pero dentro de este modal estará el formulario para añadir el contacto. Entonces aquí en primer lugar lo que voy a hacer es copiarlo todo y vamos a transformarlo para adaptarlo a nuestra aplicación. Entonces vamos a hacer un copy, vamos a ir a Visual Studio Code y dentro de nuestro archivo main.html vamos a pegarlo, por ejemplo, aquí abajo. Entonces aquí en primer lugar tenemos la parte del botón, esto es la parte del botón que activa el modal, y bajo lo que sería el modal. Entonces aquí en este ejemplo tenemos una serie de clases para diferenciar lo que es el contenido, del header del modal, del body y el footer. Entonces lo que haremos será, dentro del body, colocar el formulario. Y además vamos a modificar algunos IDs pues, para que se entienda un poco mejor el funcionamiento del modal. Por ejemplo, el primer ID que vamos a cambiar sería este de aquí y al modal le llamaremos, por ejemplo, crear contacto modal. Luego aquí el título vamos a ponerle título crear contacto modal. Vamos a copiar y lo vamos a pegar. A continuación aquí en el título además tenemos el botón de la X por si queremos cerrar el modal. Pero bueno, para no tener tanto código yo lo voy a quitar. Y aquí realmente es donde irá el cuerpo del modal. Esto será nuestro formulario. Y vamos a coger el formulario tal y como lo tenemos arriba. Lo vamos a cortar con control X y lo vamos a pegar aquí dentro. Y ahora estos botones realmente los vamos a dejar también arriba. La única diferencia es que cuando hagamos clic en crear contacto se abrirá este modal. Con control X de nuevo y los vamos a poner dentro del div anterior donde estaba el formulario. Aquí ahora lo que haremos será poner, por ejemplo, de comentario botones superiores. Y aquí el comentario podríamos poner aquí que es el formulario de crear contacto. Entonces ahora aquí lo siguiente sería separar las partes de este formulario. En primer lugar tendríamos lo que son los dos inputs y a continuación deberíamos tener el botón de cancelar y el botón para crear contacto como tal. Entonces estos dos botones le vamos a cambiar el nombre y le pondremos cancelar y crear contacto. Además, al crear contacto le vamos a poner un botón en color verde de tipo Success. Y aquí ahora debemos tener en cuenta que este botón, el de crear contacto, será el de tipo Submit. Entonces, ahora por una parte tenemos aquí el cuerpo del modal y el footer del modal. Pero para que esto quede un poquito mejor, pues lo que haremos será abrir el form antes de iniciar el body. Haremos un control X, lo pegaremos aquí. Y justo abajo del footer vamos a cerrar el formulario. Control X, control V. Y aquí si quisiéramos ajustar el formato de forma automática, podríamos indicarle dar formato al documento, de forma que podamos diferenciar mejor pues, dónde estaría el body del footer. Bien, y ahora lo que faltaría, una vez tenemos el modal diseñado, sería programar el botón que tenemos aquí arriba
para que cuando hagamos clic en él se abra este modal. Entonces, esto lo hacemos a través del ID del modal, que sería crear contacto modal. Y aquí arriba teníamos el ejemplo de cómo lanzar ese modal. Entonces, ese ID lo cambiaremos, lo pondremos aquí, crear contacto modal, y aquí en el botón pues podríamos poner nuevo contacto. Entonces, esto lo podríamos cortar y sustituirlo por el botón que tenemos arriba. Control X, esto lo vamos a borrar. Y quitaremos este botón, que este realmente era un submit. Ahora esto debe actuar como un botón normal, que lo único que hace es abrir el modal, crear contactos modal. Y además también le pondremos pues un margin 3 o un margin 2 para que no estén tan separados. Y con esto tendríamos el botón mostrar contactos, que me aparece en color verde, y ejecuta la función crear tabla contactos. Y justo al lado tendríamos otro botón en color azul, que lo que hace es abrir el modal, crear contactos modal. Bien, y con esto en principio ya lo tendríamos. Vamos a guardarlo todo. Vamos a abrir una nueva terminal y vamos a hacer un clasp push. Abriremos de nuevo la aplicación web. Actualizaremos. Y ahora, como podéis comprobar, ya no tenemos el formulario en la página de inicio. Ese formulario ahora lo encontraremos cuando hagamos clic en nuevo contacto. Aquí nos aparece, introduce el nombre del contacto y introduce el correo del contacto. Y aquí el título, como podéis comprobar, no lo hemos cambiado, ahora luego lo modificaremos, pero antes vamos a crear un contacto para que comprobemos si realmente esto funciona. Por ejemplo, ahora vamos a poner un contacto que se llame Pep y de correo sara@sara.com. Y antes de nada vamos a abrir la hoja de cálculo para comprobar cuál es el último contacto. Como podéis ver es Tom2. Y ahora si hacemos clic en crear contacto, como podéis comprobar, se ha ejecutado por detrás todo el proceso. Se ha insertado el contacto, se ha mostrado la tabla, incluso ha saltado la notificación. Y si volvemos a la hoja, podemos comprobar que me ha insertado ese nuevo contacto, Pep y de correo sara@sara.com. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría programar aquí? Pues que cuando hagamos clic en crear contacto, además se cierre el modal, ya que tenemos un botón para cerrarlo, que es el botón de cancelar, pero no lo hemos programado para que cuando hagamos clic en insertar contacto se cierre. Esto es porque normalmente se suele utilizar el submit, que lo cierra de forma automática ya que abre otra página. Pero en este caso, como estamos haciendo todo a través de JavaScript, debemos indicarle que cierre ese modal. Entonces, para hacer esto, pues vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code y vamos a cambiar en primer lugar el título. Por ejemplo, aquí en vez de modal title, pues vamos a poner nuevo contacto. Y además ahora vamos a modificar la función insertar contacto, que es la que se ejecuta cuando hacemos el submit. Este submit realmente no abre otra página, ya que es de tipo dialog. Por lo tanto, en el momento que hagamos clic, deberemos decirle aquí que cierre este formulario. Entonces esto lo haremos yendo al archivo JS y modificando la función insertar contacto. Esta función la teníamos aquí arriba. Lo que hacíamos era obtener los datos, eliminar la tabla, crear el icono de carga y finalmente ya ejecutar una función del script de Google, que era insertar contacto a través de esos dos campos que habíamos leído del formulario. Entonces aquí, independientemente de si se inserta correctamente o no, vamos a tener que cerrarlo antes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, una vez nos hayamos guardado tanto el nombre como el correo, vamos a cerrar el modal. Ponemos aquí un comentario, cerrar modal. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir a Bootstrap para que lo veáis. Y dentro de la documentación de la página del modal, si bajamos hacia abajo, aquí tenemos una serie de opciones que podemos utilizar para los modales. Por ejemplo, aquí tendríamos pues, cómo indicarle el tipo de tamaño, si lo quisiéramos a pantalla completa. Pero además, más abajo tenemos más opciones que le podemos indicar, por ejemplo, si queremos que se pueda cerrar cuando pulsamos en la tecla de escape, o si queremos que se cierre cuando hagamos clic sobre cualquier punto fuera del modal. Y además tenemos una serie de métodos, tanto para mostrar el modal como para ocultarlo, etc. Entonces, lo primero que haremos será obtener la instancia del modal. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Y una vez tengamos esa instancia, pues ya podemos, a través de esa misma instancia, utilizar el método hide para ocultar ese modal. Entonces, realmente aquí lo único que deberíamos cambiar pues, es el nombre del ID del formulario. De hecho, vamos a copiarlo, vamos a volver a Visual Studio Code y lo vamos a pegar aquí. Bien, y lo primero sería cambiar el var por el LED. Y a continuación el ID debemos copiarlo de nuestro modal, que lo tenemos en el main. Entonces el ID sería crear contacto modal. Control C y Control V. Y además incluso no haría falta ni crear variables. Esto lo podríamos hacer todo en una línea,
Realmente esta primera variable lo único que hace es obtener el elemento cuyo id es el que tenemos aquí. Entonces esto lo podríamos copiar, por ejemplo, control C y ponerlo aquí. Con ello conseguimos eliminar la variable. Y además, como lo que queremos es ocultarlo, pues tampoco hace falta crear la variable como tal. Podríamos escribir todo esto y a continuación un punto y el método que queramos utilizar, que es el hide. Y con esto ya lo tendríamos. Con ello obtendríamos una instancia del modal a partir de su id y una vez lo tenemos, utilizamos el método hide para ocultarlo. Y bien, lo vamos a guardar todo de nuevo. Un push. Volvemos de nuevo al navegador. Actualizamos. Voy a quitar, por ejemplo, estos 3 contactos, de modo que tenemos los 4 del principio. Y ahora si hacemos clic en nuevo contacto, por ejemplo, ponemos de nuevo a Tom, que ya no está, y hacemos clic en crear contacto. Ahora sí, como podéis comprobar, se ha cerrado el modal, me ha mostrado la tabla, la notificación y Tom se ha agregado, tanto en la tabla de nuestra aplicación web como en la hoja de cálculo de Google Sheets. Y para terminar vamos a hacer una última modificación, y es que cuando creamos un nuevo contacto, yo puedo darle a crear contacto y no introducir nada. Y en este caso no me añade nada porque los dos campos estaban en blanco. Pero si, por ejemplo, yo pongo un nombre y no pongo un correo, se introduce ese nombre, pero no el correo. Entonces, una forma de obligar a que introduzcamos tanto nombre como correo sería en el campo del formulario, en el input, utilizar el required, para que me obligue a insertar tanto un nombre como un correo. Esto lo podríamos hacer rápidamente, simplemente yendo al formulario y en el input, añadiendo al final la palabra required, tanto aquí como aquí. De esta forma estamos diciéndole que este campo es requerido y este también. Y además, al ser un input de tipo email, nos comprobará pues, que hemos puesto la arroba. Aunque más adelante pues, ya veremos cómo validar de forma más específica cada uno de estos campos. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Vamos a guardar con control S y un nuevo push. Y ahora si volvemos al navegador y actualizamos, al crear un nuevo contacto, si le pongo ahora John y no le pongo correo, me indica que complete este campo. Y si no pongo una arroba, ya me lo indica también. Esto lo hace de forma automática al interpretar que este input es de tipo correo. Entonces ahora aquí podría poner una arroba y en este caso sigue diciéndome que está incompleto. Debería poner una letra más y ahora sí me dice que contacto OK y como podéis comprobar me deja insertarlo sin ningún problema. Esto se podía incluso mejorar a través de patrones para que me obligara como mínimo a poner un punto y a continuación otra letra, que simulara lo que es la extensión del dominio. Pero bueno, esto ya veremos más adelante cómo podemos validarlo de formas mucho más específicas. Y nada, como siempre, para terminar, pues vamos a crear un nuevo commit, volveremos a Visual Studio Code, haremos un git add punto, un git status, comprobaremos que está todo modificado. Finalmente un git commit. Y le diremos, pues, vídeo 16, curso gas avanzado. Y en último lugar lo vamos a subir a GitHub, git push, origin, main. Ponemos la clave. La he puesto mal. Ahora sí, se han subido los cambios. Y nada, con esto terminamos ya con el vídeo.